Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 38, donde estamos desarrollando el capítulo número 14 del libro El Reino de Dios. Y hoy vamos a terminar de ver el capítulo 14. Lo que nos queda lo vamos a terminar de ver hoy. Y luego ya lo que viene después es comenzar obviamente con el capítulo 15, pero vamos a hacer una pausa en la escuela El Reino de Dios. Vamos a hacer una pausa porque nosotros tenemos que viajar a India. Nos vamos por aproximadamente un mes en este viaje misionero y no vamos a poder transmitir desde allá. Entonces vamos a hacer una pausa y ya cuando volvamos a Chile vamos a avisar oportunamente cuando continúa este estudio, esta escuela acerca del reino. Entonces vamos a terminar hoy con el módulo 2. Recuerdan que hicimos un primer módulo donde vimos 21 clases, luego pausamos ahí esa escuela, vimos otras cosas, terminamos de ver Efesios, luego comenzamos este módulo 2 de la escuela de reino, donde hemos llegado hasta la clase 38, que es la de hoy. Vamos a cerrar el capítulo 14, o sea, módulo 1 vimos 7 capítulos, módulo 2 vamos a haber visto en total 7 capítulos también, hasta el capítulo 14, y vamos a avisar oportunamente, una vez que volvamos a Chile, cuando retomamos la escuela de reino, el módulo 3, que sería desde el capítulo 15 hasta ya el final, o sea, hasta el capítulo 23 del libro El Reino de Dios. Ya con ese módulo vamos a terminar de ver hasta que terminemos el libro. Amén, ese es el objetivo de la escuela. Bueno, espero se haya entendido la explicación y vamos a orar para ya poder entrar a la clase del día de hoy, la clase número 38. Amén. Oramos, Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, a los pies de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos llevas, nos conduces a tu palabra, Señor, donde podemos, Señor, recibir un suministro de espíritu y vida, Señor. Porque eso es lo que es tu palabra. Nos rehusamos a extraer información, nos rehusamos a procesar tu palabra con nuestra mente natural, sino pedimos que tú abras los ojos de nuestro espíritu, los ojos de nuestro entendimiento, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, que tú nos lleves a un entendimiento mayor por el Espíritu de tu propósito eterno en cuanto a Cristo y la Iglesia. Señor, gracias por esta oportunidad, por este privilegio, por cada clase que hemos podido tener hasta aquí, Señor. Sin duda somos privilegiados de contar con todas las herramientas para poder estudiar tu palabra y poder extraer vida. Eso es lo que queremos el día de hoy, crecer en vida por medio de tu palabra. Señor, te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la clase de hoy, clase número 38, titulada Herederos del Reino. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 14 del libro El Reino de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 17, versículos 20 al 24. Dice así, esta es la oración que hizo el Señor Jesús en Getsemaní, cuando el Señor estaba allí en el huerto de Getsemaní, previo a ser entregado. Tratemos de imaginar esa escena, era de noche, los discípulos estaban dormitando, Jesús les pidió que le ayudaran a orar, pero ellos estaban quedándose dormidos, y allí el Señor hizo una oración clave por nosotros, por la iglesia, por todos los que habríamos de creer. Y vamos a ver qué es lo que está orando el Señor Jesús. Mira qué interesante, nosotros muchas veces tenemos súper claro qué es lo que nosotros estamos orando, pero es bien interesante ver qué es lo que Jesús oró por nosotros. Y aún más, qué es lo que Él quiere orar a través de mí. Como dijo una vez alguien, la verdadera oración, la oración en el Espíritu, es la oración que el Cristo que mora en mí eleva al Cristo que está en el cielo. Amén. Entonces es bien interesante ver qué está orando Cristo. Por ejemplo, en la situación que tú estás viviendo, tal vez en el problema que estás atravesando, ¿qué está orando Cristo? Eso es lo que yo tengo que orar, no lo que yo
pudiera con mi mente pensar qué es lo que debo orar. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo acá de qué tipo de Señor Jesús. Y acá está la oración que hizo antes de ser entregado para ser crucificado. Dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando de los apóstoles, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración hizo el Señor Jesús por nosotros, la iglesia! Porque si tú te fijas acá dice, no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hasta el día de hoy, y hasta el día que venga el Señor, leemos las escrituras de los apóstoles, leemos sus epístolas, leemos los evangelios que escribieron. O sea, todos nosotros, toda la iglesia del Señor, desde el siglo I hasta el día en que el Señor venga, hemos creído por la palabra de los apóstoles. ¿Verdad? Si no, no seríamos iglesia. Si nos desviáramos de la enseñanza apostólica, no seríamos iglesia. Entonces Jesús está orando por toda la iglesia. Y esta oración está llena de revelación para nosotros. Jesús acá está orando y Él ora para que nosotros estuviésemos donde Él está. Esa es la oración que hace Cristo. Padre, que ellos estén donde yo estoy. Y eso es clave. La pregunta es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Ese es el asunto. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es una persona y el destino también. Jesús es el camino y el Padre es el destino. Ahí está. Entonces Jesús dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Cristo es el camino, pero el Padre es el destino. O sea, Cristo vino para llevarnos donde Él está. ¿Dónde está Él? En el Padre. Él vino para introducirnos en Dios. O sea, hay un introducir orgánico que se produce por causa de que Cristo entra en tu vida, por causa de que Cristo entra en ti. Tú eres introducido dentro del Dios triuno, dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu. Cuando, por ejemplo, Jesús habla acerca del bautismo y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando habla del nombre de, está evocando la persona misma, o sea, está hablando de ser bautizado dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu Santo. Entonces Cristo viene para que seamos introducidos dentro de la persona del Dios triuno, en una unión vital y orgánica con Él. Y a través de esa unión disfrutemos de una herencia incomparable, que es volvernos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es heredar todo lo que Cristo tiene, porque estamos siendo introducidos en la posición donde Él está. Estamos siendo introducidos en Dios y Él está en Dios. Estamos siendo sentados juntamente con Él en los lugares celestiales y Él está sentado allí. Estamos recibiendo al momento de nacer de nuevo una posición
de hijos de Dios, una genética divina como la que Cristo tiene. Por ende ahora todo lo que Cristo es también es tuyo. Todo lo que Cristo tiene también es tuyo. Todo lo que Cristo logró para ti también es tuyo. O sea, tenemos que ver que el traslado que tú y yo experimentamos cuando fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, no es meramente un cambio de legalidad, no es meramente de un ámbito a otro ámbito, es ser introducidos en una persona, es ser sacados de Adán para ser puestos en Cristo, es ser introducidos en la persona de Dios, la persona del Dios triuno. Y eso te colma de beneficios, eso te colma de bendiciones, siendo más específico, de todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales. Porque si tú eres introducido en el Dios triuno, y el Dios triuno es introducido dentro de ti, y tú eres unido en una unidad orgánica con el Dios triuno, en la cual Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, entonces tú y yo ahora podemos disfrutar y somos herederos de todas las riquezas del Dios triuno. Es esa posición de gloria, porque esa es la palabra, es gloria. Esa posición de gloria es a la cual tenemos que amanecer como hijos de Dios, despertar a esta realidad gloriosa de que hemos sido introducidos en la gloria de Dios. Amén. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. No es que nos va a glorificar, aunque sabemos que hay un aspecto futuro de la glorificación, y ya llegaremos allí en el capítulo 23 del libro, pero ya fuimos glorificados, fuimos introducidos en la persona del Dios triuno. Todo aquí es un asunto de gloria. Cristo vino para llevar muchos hijos a la gloria. Dios te introdujo a ti el día en que recibiste a Cristo en un ámbito de gloria. Dime si eso no es glorioso. Un ámbito de gloria. Vamos a avanzar acá. Cristo vino para introducirnos en la gloria del Dios triuno, para mezclar a la humanidad redimida con la deidad y de esta manera crear la iglesia, para expresarle y representarle de forma orgánica por la eternidad para alabanza de la gloria de su gracia. Es por eso que en Juan 17:22 Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. Para eso vino Cristo, para llevarte a la gloria, para introducirte en el ámbito que Él llama gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. Por eso Él fue perfeccionado por medio de aflicciones, dice la palabra en el libro de Hebreos, para llevar muchos hijos a la gloria. Acá tengo el versículo que estábamos citando hace un momento, Romanos 8:30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo continúa el versículo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces tenemos que ver que el Padre nos glorificó en Cristo. Dios nos hizo participantes de su gloria. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios no comparte su gloria con nadie, en el sentido de que Él y solo Él es Dios. Pero Él ha decidido hacernos participantes de su gloria, como hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dime acaso si hay alguna riqueza humana que pueda compararse a estas riquezas gloriosas de Cristo, a estas riquezas celestiales, a sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria. Sabemos muy poco de la gloria de Dios todavía. La gloria de Dios.
Cuando la palabra habla de sus riquezas en gloria, es allí donde Él te introdujo. Y es allí donde Él quiere llevarte cada día más en la experiencia. Estamos siendo introducidos, estamos siendo llevados a la gloria de Dios. Vamos de camino a experimentar esa plena glorificación con Cristo. Dice la palabra en Juan capítulo 17, verso 10. El Señor Jesús oró de esta manera. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Mira qué interesante cómo acá Jesús nos da ciertas luces, ciertas pistas de cómo funciona la Trinidad, aunque no lo explica del todo, nuestra mente natural no lo puede entender, pero nos da ciertas luces. Dice, y todo lo mío es tuyo, todo lo del Hijo es del Padre, y todo lo tuyo es mío, todo lo del Padre es del Hijo, y he sido glorificado en ellos. Entonces todo lo que es de Dios es de Cristo, y todo lo que es de Cristo es de Dios. Pero ahora todo lo que es de Cristo también es nuestro. Por ende, todo lo que es de Dios también ahora es nuestro. O sea, hemos sido puestos en la posición de mayor honor que existe en el universo. Nuestro Padre es el dueño de todas las cosas, visibles e invisibles. Es el Señor de todas las cosas. Y a esa gloria Él nos introdujo cuando nos constituyó hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. O sea, necesitamos dimensionar esto en el espíritu. Muchos de tus problemas domésticos se solucionarían simplemente con que se te revele esto, esta gloria en la que has sido introducida, esta posición de honor que Dios te ha dado, la autoridad que tú cargas como un hijo o una hija de Dios, las bendiciones espirituales que nos fueron dadas en Cristo. Muchos de tus problemas se resolverían por la simple revelación de quién eres en Cristo, de cuál es la inconmensurable herencia que hemos recibido, las insondables, inescrutables riquezas de Cristo. O sea, como iglesia necesitamos amanecer a esta realidad presente de dónde hemos sido introducidos en Cristo. Es en la gloria, en el Dios triuno. Y eso nos hace herederos de todas las cosas. Cuando comenzamos a ver esto por el Espíritu, lo único que podemos hacer es desbordar en adoración a aquel que nos posicionó en esta gloria. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, cuando dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es un grito de alabanza, es una exclamación de alabanza de alguien que no tenía nada y le fue dado todo. O sea, que parte como un pecador, pero dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación, y ahora resulta que por gracia somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que se nos tiene que revelar. Se nos tiene que revelar Efesios capítulo 1, cuando Pablo dice, y quiero que leamos del verso 3 al 12, porque creo que habiendo establecido las cosas que hemos establecido en esta clase y en las anteriores, podemos empezar a entender un poco de qué está hablando Pablo. Ese es el asunto. Nosotros por años leímos a Pablo sin entenderlo, porque Pablo no es así como ordenadito, sistemático, como meticuloso, como ordenando poco a poco. Pablo simplemente va fluyendo
en lo que le va viniendo y casi que no pone comas, casi que no pone punto, punto seguido, punto y coma. Pablo fluye, está impartiendo algo en el Espíritu, escribiendo lo que el Señor le está mostrando y nosotros ahora nos toca como ir ordenando todo lo que Pablo puso acá. Pero con la base de todo lo que hemos venido hablando en las clases anteriores y en esta clase, yo siento que empezamos a entender un poco a Pablo, aunque sea un poco, amén. Cuando él dice, Efesios capítulo 1, del verso 3 al 12, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Finalmente un punto seguido, tomo aire y sigo. En Él asimismo tuvimos herencia. En esto desemboca todas esas bendiciones espirituales que Pablo está enumerando, que en Él tuvimos herencia. Sigo leyendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionantes Efesios! Y qué impresionante es Dios. Dice acá que Dios nos bendijo con todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Bueno, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él están escondidas todas las riquezas del Padre. Él es el principio de todo lo creado. Y Él fue impartido en nuestro espíritu. Fue hecho un espíritu con nosotros. Es por eso que en Cristo hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales que existen en los lugares celestiales. O sea, Dios tomó a Cristo y lo impartió dentro de nosotros, así como resumiendo Efesios 1 del 3 al 12. Dios tomó a Cristo, lo impartió dentro de nosotros, eso nos hizo herederos de todas las bendiciones espirituales que existen en los lugares celestiales, y ese hecho nos convirtió en herederos de Dios, de esta herencia que son estas bendiciones espirituales que están en la persona de Cristo. Otro nombre para esas bendiciones espirituales es las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ves? Ahí en el verso, no lo tengo por número, tengo el texto completo, pero aproximadamente verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Desemboca en esto, tuvimos herencia. Y luego te añade algo más. Y te dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios impartió a Cristo dentro de ti, eso te hace poseedor de todas las bendiciones espirituales que existen en los lugares celestiales, eso te hace heredero de Dios. Es tuyo por derecho legal, por herencia. El testador murió y resucitó y se convirtió en el mediador de esa herencia, en el mediador del nuevo pacto. Y ahora además te dice que esa herencia no te fue dada como un plan B. Esa herencia no te fue dada porque Dios dijo, bueno, en el camino se arregla la carga. No, esta herencia
que tú participaras de esta herencia, siempre fue el plan eterno de Dios, siempre fue el propósito eterno de Dios. Por eso dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, esta herencia que tú has recibido siempre fue el deseo de Dios en la eternidad pasada que tú participaras de ella. ¿Y por qué? Con ello termina el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Simplemente para que esto redunde en la gloria de Dios. Y gloria es expresión, es para que a través de nuestro disfrute de las riquezas de Cristo, de las bendiciones espirituales, Dios se ha expresado por medio de nosotros. Que desde adentro hacia afuera Cristo se ha expresado. Esa expresión es gloria. Dios siendo expresado a través de nosotros. Y eso redunda en la alabanza de su gloria, en que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado, que Él sea exaltado. ¡Qué impresionante evangelio! ¡Qué impresionante evangelio! Yo no sé qué evangelio oíste tú o oí yo, pero el evangelio de Pablo es que Dios nos predestinó en la eternidad pasada para ser herederos de todas las inescrutables riquezas de Cristo, para ser herederos de todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es y todo lo que Dios logró para nosotros por medio de la cruz de Cristo, de su resurrección, de todos los pasos de Cristo. O sea, este nivel de evangelio que estamos hablando vuelve a alguien completamente inoperante, a Satanás. ¿Cómo un demonio que opera en la dimensión del tiempo va a poder frenar o va a poder obstruir el hecho de que tú has sido posicionado en Cristo antes de la fundación del mundo? Que Dios predestinó bendecirte con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. En lo eterno, este era el propósito eterno de Dios, que tú fueras un heredero antes de la fundación del mundo, antes que tú nacieras, antes que tú pecaras, antes de todo. Dios te predestinó para ser heredero y ahora Dios te está revelando cada vez más cuál es tu herencia. ¿Cómo un diablo que opera en la dimensión del tiempo va a poder impedir tu herencia si esta herencia es eterna? Esta herencia fue preparada para ti en la dimensión de la eternidad, en lo eterno. Es simple, Satanás no puede detener aquello que es eterno. No puede. Esta es tu herencia, esta es tu posición, esta es tu posesión en Cristo. Por eso el salmista David decía, Jehová es la porción de mi herencia. Dios es nuestra herencia. Hemos heredado todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él logró para nosotros, porque Él se impartió en nosotros como vida y nos introdujo a nosotros dentro de Él. Somos una unidad orgánica con Él. Gloria a Dios. Qué bendito evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado. Necesitamos experimentar la renovación de nuestro entendimiento para poder caminar en aquello que el Padre ya preparó para nosotros. Y no seguir batallando con cosas que el Señor ya venció en la cruz del Calvario, ni seguir esforzándonos por obtener cosas que ya nos fueron dadas en la resurrección y la ascensión de Cristo. Amén. Necesitamos revelación de todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo, de nuestra herencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Tengo algunas cosas anotadas acá. Vamos a revisarlas. El Padre se propuso un plan en sí mismo en la eternidad, de acuerdo a su beneplácito, a su buen propósito, que era reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Verdad? Para esto, Dios nos predestinó para ser adoptados sus hijos, luego creó el mundo, creó a la humanidad. Satanás hizo caer al ser humano y corrompió la creación.
pero esto no se escapaba de la soberanía de Dios. O sea, tú tienes que ver que el plan de salvación por medio de Cristo no era el plan B de Dios, siempre fue el plan A. Eso es explotar nuestra mente, pero es así. Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, si no, no sería Dios. Por eso dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Cuando el hombre cae y Satanás corrompe toda la vieja creación, Dios activa el plan que era enviar a Cristo. Entonces, ¿cómo fue avanzando el plan? Algunos hitos. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que de su simiente, en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Con sus descendientes, que era el pueblo de Israel, Dios hizo un pacto y les dijo que les daría una tierra en la que fluye leche y miel. Una tierra, una simiente, luego una tierra. Para sacarlos de Egipto y llevarlos a esa tierra prometida, Dios levantó a Moisés. Dios hizo un pacto con Moisés, le entregó la ley y les dijo que levantaría, le dijo al pueblo de Israel que levantaría otro profeta como él, como Moisés, y a él debían oír. Luego Dios hizo un pacto con David y le dijo que de su linaje levantaría un rey que gobernaría para siempre. O sea, Dios desde Génesis hasta Malaquías realizó pactos con el hombre, juramentos, y le dio su palabra de qué es lo que él iba a hacer en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que era enviar a Cristo. Y luego, en el tiempo señalado por el Padre, Dios envía a Cristo a la tierra para consumar el propósito eterno de Dios. Y Cristo era esa simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Cristo era la tierra prometida, que le fue prometida a Israel, de la cual ese Israel físico, si bien es una tierra real, pero es una sombra y tipo de la verdadera, gran y buena tierra que es Cristo. Cristo es el profeta al cual debemos oír, y Cristo es el Hijo de David, que reinará para siempre. O sea, Cristo es la consumación de todos los planes de Dios. Y ese Cristo glorioso hoy es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Por eso podemos decir como Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Somos herederos de todo. Todo es nuestro. Amados, somos herederos del mundo. Todo es nuestro. Hoy día, tal vez somos menospreciados. Hoy día, tal vez, los hijos del rey somos humillados. Se burlan de nosotros. Somos perseguidos. Algunos de nuestros hermanos hasta asesinados. Pero nosotros somos herederos del mundo, somos herederos de todo. Todo es nuestro. Y llegará el día en que Cristo volverá a la tierra y reinaremos con Él. Amén. Y podremos disfrutar de forma completamente palpable esta realidad que hoy es una primicia en el Espíritu. Porque nuestros hermanos al otro lado del mundo, que están años en una cárcel, o que mueren como mártires, aquí, en el aspecto natural, ese reinar lo viven muy poco. Están muriendo como mártires por la causa. Pero cuando Cristo venga, vamos a reinar con Él. Todo lo que tú puedas reinar aquí ahora es meramente un anticipo, es meramente un degustar de lo que vamos a experimentar, porque todo es nuestro. Todo es nuestro, y nosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Somos herederos de todo cuanto existe. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del
principio. Somos participantes de Cristo. No solo de lo que Él tiene o lo que Él logró, sino de lo que Él es. La persona misma de Cristo es nuestra herencia. Participamos de Él, de Cristo. Y frente a esto, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esa es la autoridad que tú tienes como heredero legal de Dios. Esa es la autoridad que tienes como hijo. Esa es la autoridad que tienes como rey y como sacerdote y como embajador del reino. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie se nos puede oponer. No importa la oposición, no importa los cuestionamientos, la persecución, los ataques. Nadie puede prevalecer en contra de la iglesia porque Dios es con nosotros. Fuimos escogidos en la eternidad para esta vida Zoe. Y luego fuimos llamados por el Padre, justificados y glorificados con Él. O sea, tú y yo somos indestructibles, somos inquebrantables, somos incorruptibles, somos inmarcesibles, somos eternos. Y desde allí, desde lo eterno, desde los lugares celestiales, gobernamos en el Espíritu sobre la tierra. Amén. El verdadero poder reinante hoy sobre la tierra no son los reyes y los príncipes de este mundo, sino que es la iglesia, en nombre de el Señor. Con esto en mente, habiendo visto todo esto que hemos visto hasta ahora, vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 5. Me parece que habíamos leído este pasaje la semana anterior, pero mientras más vamos profundizando en nuestra herencia, ciertas palabras que están acá hacen mucho más eco en nuestro espíritu. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y la respuesta es sí. Dios nos escogió a nosotros, los pobres de este mundo, porque, como dice la palabra, la gran mayoría de nosotros no son ricos. La gran mayoría de los que Dios ha llamado hasta ahora son pobres. No todos, pero la gran mayoría. Y aun si tú eres rico con las riquezas naturales, comparado con las riquezas celestiales que tú no tienes, entonces tú eres pobre. Si todo lo que tienes son riquezas naturales, tú eres pobre. Porque el verdadero rico es aquel que es heredero del reino. Esa es la gloria que hemos recibido. Somos herederos del reino que nuestro Padre ha prometido a los que le aman. O sea, tú no eres solamente un ciudadano del reino, no eres solamente un sacerdote en el reino, no eres solamente un embajador del reino, ni siquiera eres solamente un rey, tú eres heredero de este reino. Cuando estés orando, cuando estés adorando al Señor ahí en intimidad con Él, quiero pedirte que palpes en el Espíritu estos lugares celestiales de los que estamos hablando, donde hemos sido sentados con Cristo. Palpa el mundo espiritual a tu alrededor, percibe estas riquezas gloriosas. Todo en este reino es nuestro. Después de hablar toda la riqueza que hay en este reino, la gran noticia es que somos herederos de este reino. Y si estamos dispuestos a sufrir con Él ahora, por causa del propósito eterno, también reinaremos con Él cuando Él venga. Amén. Por eso debemos desear ser fieles al Señor, servir fielmente al Señor en nuestra asignación encomendada, para que cuando Él venga recibamos la corona incorruptible de gloria. Amén. Nos vemos del otro lado, nos vemos allá, cuando recibamos la corona de gloria.
Ahí es donde debemos anhelar vernos, ahí es donde debemos anhelar reinar, no aquí, no ahora, después, en el milenio, cuando el Señor venga. Y si alguien que me está viendo no cree en el milenio, bueno, en el estado eterno, porque en el estado eterno también hay niveles de recompensa. Amén. Avanzamos. Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Recibe esto en tu espíritu. Tómalo como un rema para ti, para estos días. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas. ¿Por qué? ¿Por qué no debo temer frente a las situaciones, las vicisitudes de la vida? ¿Por qué no debo temer? Porque a mi Padre le plació darnos el reino. Somos herederos del reino. Él sabe que enfrentamos conflictos, Él sabe que enfrentamos dificultades. Por eso que en el Getsemaní, en esta oración del Getsemaní, en Juan 17, del verso 14 al 15, Jesús oró por nosotros de esta manera. Él oró así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, Cristo nos dio la palabra y por causa de eso el mundo nos aborrece. El sistema te aborrece. No es una lucha en contra de las personas, sino el sistema, que es un espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu del cosmos. Ya vamos a hablar en el módulo 3 de qué es lo que es el mundo en detalle, pero el mundo es un sistema anti Dios, es un espíritu. Es ese espíritu que controla a las personas que están sin Cristo. Pero nuestra lucha no es contra esas personas, sino contra el sistema espiritual e invisible que está detrás. Ese es el verdadero adversario que enfrentamos. El adversario no es tu jefe, no es tu familiar, no es esa persona con la cual trabajas, es el sistema. Y ese mundo nos aborrece. Tú tal vez te preguntarás: ¿por qué si yo no le he hecho mal a nadie, el mundo me odia? ¿Por qué si lo único que he hecho es ser un buen compañero de trabajo, ser responsable, ser puntual, hacer bien mi trabajo, me odian? Bueno, porque eso ya es más que lo que hace el promedio, lo que hace la mayoría. Tal vez te preguntas: ¿por qué si siempre he sido un buen trabajador? ¿Por qué si cuando alguien ha estado mal le he ofrecido oración, he orado por él? Tal vez hasta te piden oración, pero tú en el fondo sabes que algo dentro de ellos te odia. ¿Por qué? No son las personas, es el sistema. Y tal vez tú te preguntas: ¿qué hice mal? Nada. Lo único que hiciste es portar una palabra, es portar la palabra de Dios. El mundo te aborrece. Por ejemplo, nosotros, ahora que vamos a viajar a India, yo puedo poner muchas razones de viaje. Puedo poner turismo, descanso, vacaciones, placer. Puedo poner que soy periodista. Puedo poner que quiero trabajar allá. Puedo pedir una visa de trabajo. Puedo poner que quiero ir a hacer un posgrado, un magíster y estudiar allá. Cualquier cosa que se te ocurra, excepto ir a predicar. Si tú pones que vas a predicar, te expulsan del país, o no te dejan entrar. O si en ciertos lugares te encuentran predicando, también te van a echar de allí, o tal vez te van a golpear. O hablemos de lugares aún más cerrados al Evangelio. ¿Qué pasa si tú vas a Irán a predicar? Te van a matar. Muy probablemente si te encuentran te van a matar. ¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué este sistema nos aborrece? No vayamos tan lejos. Hablemos, por ejemplo, de Chile. ¿Verdad? Mi país, Chile. ¿Por qué cada vez que aparece un cristiano
o un pastor en televisión es para avergonzarlo, es para inventar algún chisme sobre él, es para acusarlo de algo que no hizo, o incluso si lo haya hecho, van a festinar del asunto para mostrar e intentar mostrar que todos los pastores son corruptos o que todos los cristianos lo son, cuando quizás fue un error puntual de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué los medios nos denostan, nos humillan, nos basurean? ¿Por qué el sistema nos odia? ¿No es cierto? He puesto a pensar eso. ¿Por qué el sistema nos odia? ¿Por qué tú puedes llegar un día al trabajo y decir que te agregaste a cualquier religión y lo van a considerar maravilloso, pero si tú dices que te volviste cristiano y estás yendo a la iglesia y quieres que Dios cambie tu vida, se burlan de ti? Pero si tú un día llegaras al trabajo con un gorrito y dices que te volviste judío, que te circuncidaste, que ahora vas a viajar a Israel, te felicitarían. O si tú dices que te volviste musulmán y empiezas a arrodillarte varias veces al día hacia la Meca para orar con una alfombra, también van a decir, oh, mira, ha cambiado, está hablando distinto, mira qué bien. O si te vuelves hindú, van a empezar a acercarte a ti a preguntarte cosas medias esotéricas. Si te vuelves budista, tal vez alguien va a acercarse y decir, oye, qué bueno, ¿por qué no fumamos tal cosa? O ¿por qué no, no sé, meditamos un rato? Pero si tú llegas y tú dices, no, estoy yendo a la iglesia, quiero que Dios cambie mi vida, se burlan de ti. ¿Por qué? Porque el sistema nos odia. El sistema nos odia. ¿Por qué? Porque portamos su palabra, porque portamos su simiente. Sin embargo, este sistema tiene los días contados y llegará el día en que Cristo volverá a la tierra y entonces los que vencimos al sistema reinaremos con Él. Y yo quiero reinar allí. Y a mí no me interesa reinar ahora, donde la polilla y el orín corrompen. Yo quiero reinar del otro lado. Es ahí donde a ti debería realmente interesarte reinar. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a enfrentar dificultades. Ahora, tú eliges qué tipo de aflicciones vas a pasar. Aflicciones por estupidez, aflicciones por carnal, o aflicciones por ser un hombre o una mujer santo o santa. Aflicciones por tomar malas decisiones o aflicciones por servir al propósito eterno de Dios. Claro, Pedro habla y dice de los que padecen por ser cristianos, pero también dice, también tú puedes padecer por otras cosas, también puedes padecer por malas decisiones. Pero Pedro está hablando del que padece por ser cristiano, por colaborar al propósito eterno. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El mundo es un sistema que ya fue juzgado. El mundo es como el Titanic, y el juicio de la cruz fue el iceberg, guardando las proporciones, ¿verdad? Pero es una metáfora. El juicio de la cruz fue el iceberg, la cruz partió el sistema y se está hundiendo. Y Satanás es como el capitán del barco. Una vez el apóstol Lucas nos hacía esta analogía. Satanás es como el capitán del barco, que como sabe que el barco se está hundiendo y tiene los minutos contados, le dice a la gente, hagan lo que quieran, vivan la vida que quieran, lo que se les venga en gana, da lo mismo. En el bar, todo gratis, saquen lo que quieran, hagan lo que quieran. Total, el barco se va a hundir. Ese es el sistema del mundo, tiene sus días contados. Entonces Satanás dice a la gente, hagan lo que quieran, da lo mismo. Pero nosotros, los que somos entendidos, estamos rescatando a gente del sistema y trasladándolos al reino del amado Hijo, para que experimenten la bendición en doble vía, para que experimenten lo que es reinar en vida ahora, lo que es experimentar y degustar el anticipo de este reinado, pero también para que experimenten lo que será reinar con Cristo en la era venidera, reinar con Cristo en el reino venidero. Esa es la verdadera recompensa. Si tú crees que lo que tú estás experimentando aquí es recompensa, es porque no se te ha revelado la era venidera. Ese es el asunto.
Si tú crees que Dios te dé una casa, un auto, esas cosas, tú crees que eso es recompensa. Eso para Dios en su lenguaje no califica como recompensa, eso califica como añadidura. ¿Y Dios te lo da? Sí. Si tú eres fiel a Él en sus principios, sí. Pero la verdadera recompensa será en la era venidera, reinar con Cristo en el reino venidero. Sigo. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá está hablando de Cristo, ¿verdad? Habla de la simiente de la mujer. Nosotros sabemos que el que coloca la simiente es el hombre, ¿verdad? Entonces aquí cuando habla de la simiente de la mujer está hablando de Cristo, porque Cristo nació de una mujer, pero sin contacto con un hombre. Fue el Espíritu Santo que hizo concebir en el vientre de María a Jesús. Por ende, Jesús es la simiente de la mujer. Él no es simiente de Adán, es la simiente de la mujer. Y cuando habla de la simiente de la serpiente, está hablando de Satanás. Satanás. Entonces dice pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, cuando Cristo fue crucificado, sus pies fueron atravesados con clavos. Recuerda que fue profetizado por David: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Horadaron, clavaron sus manos y sus pies. A eso se refiere, tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la crucifixión de Cristo. Pero allí, en esa cruz, atrapado, y fue una trampa perfecta para Satanás. En esa cruz, donde él Satanás creía que le estaba hiriendo el calcañar al Hijo de Dios, en esa cruz, el Hijo de Dios le aplastó la cabeza a la serpiente. Él juzgó a Satanás, juzgó a todos sus demonios, juzgó al sistema del mundo, juzgó al viejo hombre, la vieja creación, y nos hizo más que vencedores por medio de Él. Y hoy tú y yo disfrutamos de esa victoria. Por eso que tú y yo no tenemos que tenerle miedo a nada, porque somos herederos de su reino. Satanás te tiene miedo a ti. Los demonios te tienen miedo a ti. El sistema te teme. Por eso el sistema te odia, te presiona, te aborrece, te persigue. Porque el sistema te teme. Teme lo que tú portas, teme la simiente que tú cargas, que es capaz de dar vida a lo que está muerto. Amén. Pero por mucho que el sistema lo intente, no nos puede vencer, porque en nosotros está la vida vencedora, la simiente que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo siguiente que quiero que notemos en el versículo que leíamos en Lucas 12:32, cuando dice: no temáis, manada pequeña, es porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso es un motivo de tremendo gozo. Al Padre le plació darnos el reino. Ese simple versículo, si se nos revela este tiempo en un grado mayor, va a blindarnos contra cualquier cosa que pueda ocurrir en el sistema. Porque tú ya no vas a depender de lo que ocurra afuera, tú vas a depender del reino en el cual tú vives en Cristo, de la realidad presente de Cristo en el reino. Amén. Colosenses capítulo 1, del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados al reino. Y Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí están los traslados que hemos experimentado, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, tal vez
Lo único que tú sabías es que has recibido el perdón de pecados. Pero tú y yo no hemos recibido solamente el perdón de pecados, sino herencia entre los santificados. La fe no solo nos dio perdón de pecados, la fe nos da herencia entre los santos. Nos hace herederos de todas las riquezas de Cristo, herederos del reino, herederos de todo cuanto existe. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino. El reino nos pertenece por herencia, no por mérito, es por herencia. ¡Qué gloriosa herencia! Cristo murió en esa cruz como el testador, pero él previamente había escrito un testamento. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento que te explica con sombras y figuras la herencia que tú ibas a recibir en Cristo. Y luego él va a la cruz y muere para ejecutar y consumar todo lo que él había anunciado. Y allí se consumó tu herencia. ¿Cuál es esa herencia? El reino. Él murió para que tú heredaras el reino de los cielos. Y luego él resucitó entre los muertos para ser el mediador que te introduce en el disfrute de esta herencia, el reino del amado Hijo. Por eso la palabra dice, con gozo, dando gracias al Padre. Esa parte del versículo no se remarca tanto a veces, pero es clave, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es esa herencia? Que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¡Qué glorioso evangelio de Jesucristo! ¡Wow! ¡Qué glorioso es ser hijo de Dios! Yo creo que no se nos ha revelado en plenitud lo que es ser hijos de Dios. Dice, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 2, solo en la primera sección del versículo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, esa es una exhortación que podría hacernos a nosotros hoy, que nos hace el Señor a nosotros hoy a través de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. No lo entendemos plenamente, no se nos ha revelado plenamente. Pero yo declaro sobre tu vida que viene un tiempo de mayor revelación de qué es lo que es ser un hijo de Dios, qué es lo que es ser una hija de Dios. No hay límites para un hijo de Dios que vive en completa rendición al Espíritu Santo y que es guiado en todo por el Espíritu de vida que habita en su interior. No hay límites. Mira, por ejemplo, lo que hizo el Señor Jesús en Lucas capítulo 8, verso 23 al 25. Dice, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? O sea, ese es nuestro Señor y ese es nuestro hermano mayor. Él reprendió al viento y las olas y cesaron. Una enorme tormenta cesó porque Él lo mandó. ¿Con qué autoridad Él hizo esto? Con la autoridad de ser hijo de Dios. Claro, es el hijo de Dios, puede hacer lo que sea, no tiene límites, es el hijo de Dios. Bueno, esa posición de honor es la que Él nos dio a ti y a mí, esa posición de autoridad Él nos dio a ti y a mí, esa potestad Él nos dio. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? De eso está hablando Juan capítulo 1, a los que creen en Él les dio la potestad, la autoridad
de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que Juan escribió en Primera de Juan 4:17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en el mundo. Con la misma autoridad con que Él fue enviado a la tierra, tú fuiste enviado a la tierra para este siglo, para dar testimonio de la verdad eterna y edificar el cuerpo de Cristo en la porción que te fue asignada a ti. Con esa autoridad hemos sido enviados, con esa herencia, con esa autoridad, con esa posición de honra, el ser hijos de Dios. Necesitamos que se nos revele mucho más qué es lo que significa ser hijos de Dios. Quiero que podamos orar, porque ya estamos finalizando la clase de hoy. Quiero que podamos orar precisamente por esto, para que el Señor nos lleve una milla más en la revelación de Cristo y de la iglesia, en la revelación de quién somos nosotros en Cristo. Que se nos revele que somos hijos de Dios. Amén. Y que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos caminar en su autoridad, en su poder. Por eso Pablo decía, todo lo puedo, no en mí, sino en Cristo, que me fortalece. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta herencia que tú nos has entregado, Señor, por esta posición de autoridad. Señor, gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Y te pido que tú nos reveles qué es lo que significa ser hijos. Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Señor, danos revelación. Danos revelación, Señor. Que por el Espíritu podamos ver y entender qué es lo que es ser tus hijos, Señor. Gracias, amado Padre. Te honramos, Señor, y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.